televidentes, continuamos en Vallenato TV hablando de lo que más nos gusta, nuestra música, la música vallenata. Llegamos a la sección Los Discos de Fausto. Voy a robar unos segundos rápidamente, Fausto, para decirle a los televidentes que comiencen a seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, Vallenato TV. Ayúdennos a escoger presentadora para nuestro programa. Ya es demasiado estas tres caras aquí, ¿no, muchachos? Ya es demasiado. Hay que ver una cara fresca, una cara amable, femenina. Femenina. Sí, sí, sí. Es que el vallenato ha tenido eso últimamente, que así como el fútbol inicialmente era de los hombres, ahorita se volvió también de las mujeres. El vallenato también, el vallenato ha tenido ese auge ahora con las mujeres. Totalmente, Fausto, y más porque la sección de los discos de Fausto ha sido muy consentida entre ellas. Hablar y reconocer obviamente los artistas, sus discografías, y para eso está Fausto con nosotros. Fausto, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, y como estamos hablando del gran jilguero de América, traje 3 álbumes. El primero que les mostraré se llama En la Cumbre. Es un álbum donde ya Jorge Oñate era un artista ya maduro, porque recordemos que sus inicios fue con el gran conjunto de los hermanos López. Ya en esta etapa se hace con el gran acordeonero que para mí es un hito en el vallenato, que es el gran Colacho Mendoza. Hace unión con Colacho Mendoza y graban 3, 4 LPs y traen este que se llama En la Cumbre, donde están álbumes, imagínense, Ausencia, Canción. Dos Flores, Mañanita Primaveral de Diomedes Díaz. Aquí ya cuando se empezó a grabar a Y Diomedes aquí está Díaz. Ausencia de primero, ¿no? Sí, está Ausencia, Simona, después Santana, Campo Florecido. No, es que miren, y ahí no hay presa mala, eso es puro vallenato Ausencia, tradicional. Santa, de aquí Pura con yuca, este- puro vallenato de yuca, de los que De nos primer gusta a nosotros. nivel. Sí. Luego les traje este álbum que grabó con el gran Raúl Chiche Martínez, un álbum que se titula Siempre Unidos, que ya cuando se empezó Jorge Oñate a ser reconocido a nivel interior, porque inicialmente Jorge Oñate grabó muchos álbumes, pero era muy reconocido en la costa atlántica, lo que hoy es región Caribe, Sí. pero no pegaba tanto en el interior del país. Con el Chiche se trató de hacer eso, de coger ese vallenato que es pegado allá y que la gente del interior le gustara la música de Jorge Oñate, y grabaron este álbum donde está Canasta de Ensueños, un álbum éxito, muy romántico por ese estilo de que el interior del país le gustaba ese tipo de música, y pues todos conocemos ese gran trabajo de Fernando Meneses que se llama Canasta de Ensueños, que es un poema, es Total. encantador. Está Tierra Blanda, que también es del mismo estilo, Plena Confianza, y está un tema que me parece muy bonito, que es del gran compositor El Ciego de Oro, Leandro Díaz, que se llama Preciosa Mujer. Este álbum fue muy famoso cuando se reunió con Raúl El Chiche Esta Martínez. foto en Bogotá, ¿no? Sí, es que por eso digo que esta época fue la época donde Jorge Oñate se quería pegar en el interior del país, y esta foto precisamente en la Expandir. capital. En la En capital. pleno centro de Bogotá. Sí, sí. CBS, aquí está. Sí, Este señor. otro álbum que les traje es un álbum que para mí uno de los mejores acordeoneros que ha tenido el folclore vallenato, que no fue rey vallenato por cosas de la vida, pero que es un gran, Sí, señor. el fuete, Juancho Royce, graba con Jorge Oñate este álbum, que es un especial, o sea, no era de los típicos álbumes que sacaba Jorge Oñate, sino que la CBS le quiso dar un reconocimiento y le graba este álbum titulado 13 aniversario, que eran los 13 años que tenía Jorge Oñate ya en el folclore vallenato, donde destaca todos los discos de oro que tuvo Jorge Oñate en su carrera. Vea, que aquí dice con Miguel López del 71 al 75, con Emiliano Zuleta en el 75, con Colacho Mendoza hasta el 78, con Chiche Martínez en el 80 y con Juancho Roy hasta el 83. O sea, aquí tenemos 5 discos de oro en esa época. O sea, en los 13 años que llevaba apenas Jorge Oñate, ya llevaba 5 discos de oro. Excelente. Y aquí están están los temas, por ejemplo, Fausto, que recuerdas éxitos en este momento. Calma y Melancolía, ¿no? Calma mi Calma y Melancolía, Melancolía, de Gustavo Gutiérrez. Está un tema que es El Soncito de Alejo El Soncito, Durán. por supuesto. Es que yo he dicho siempre que no hay canción vallenata tradicional, canción vallenata de esas que uno llama clásica, que no haya cantado este gran artista. Bueno, estos son los 3 álbumes que le tengo. También les quería contar que me parece una historia muy jocosa, el porqué de la voz de Jorge Oñate. Lo que pasa es que hay una versión que la leí en uno de esos libros que yo me leo, que es la versión de la culebra Doroy. Resulta, como todos sabemos, Jorge Oñate nació en La Paz Cesar. Así es. En La Paz Cesar había un río donde la gente se iba a bañar y a lavar ropa, y que en ese río había una culebra que la idea no era asustar a la gente, sino llamarlas con su voz. Tenía
como un pito, como Algún un sonido particular particular que atraía a la gente, que era muy bonito. O sea, la gente pensaba que era un pájaro, pero en realidad era una culebra que se llamaba Doroy. Resulta, decían que la mujer que veía a la Doroy y que estaba en embarazo, si era primogénito, nacía con una voz prodigiosa. Y ese caso le pasó a Delfina Oñate, que es la mamá de Jorge Oñate, que en la época de embarazo que tenía de Jorge Oñate fue a lavar al río que queda por La Paz y vio, o sea, no la escuchó, sino que vio a la Doroy, o sea, inclusive por la voz que tenía, por el sonido que ella veía, siguió ese sonido y llegó a verla. Y cuando eso estaba en embarazo y era primogénito Jorge Oñate, porque tenía que reunirse las 4 cosas, sí. Que fuera en el río, que fuera la Doroy, que la viera, que estuviera en embarazo y que fuera primogénito y hombre. Y eso le pasó a Jorge Oñate. Y esa es la anécdota que dicen que la voz tan prodigiosa, que inclusive como lo dijimos al principio del programa, que fue el que partió el vallenato en 2, donde él fue el único intérprete vallenato que no tocaba acordeón y grabó. Así es, Fausto, esa historia en los libros de Jorge Oñate, ¿de cuáles, por ejemplo, que tengas así referencia? Porque hemos hablado de nuestro programa de Vallenato TV de Diomedes Díaz, libros que se le han hecho a Diomedes, pero obviamente reconociendo toda la capacidad artística que ha tenido Diomedes en su trasegar. En el caso de Jorge Oñate, ¿qué libros han realizado? Es que en Jorge Oñate no le han hecho libros en particular, pero todos los libros que hablan de folclore vallenato lo citan. Vallenatología, el ABC del vallenato, todos los libros que se han hecho alrededor del folclore vallenato siempre citan a esta joven en su momento voz, porque esos libros no son de ahora, son libritos ya viejos. Siempre citaban que existía un cantante, el Jilguero de América, que tiene una voz prodigiosa, y ese cantante siempre ha sido